Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y que, como siempre, venimos a desgranar para ustedes con todo el detalle y la pasión que nos caracteriza. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del espectáculo, las confesiones más impactantes y los análisis más profundos, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha tomado por sorpresa a muchos, un titular que nos dejó a todos con la boca abierta. Hande Erçel confiesa: Kerem nunca me dejó y fui injusta con él. ¡Guau! Solo el título ya genera muchísimas preguntas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Hande con esto? ¿Hubo un malentendido monumental? ¿Se trata de una reconciliación o de una reflexión retrospectiva? Vamos a desempacar esta bomba informativa, analizar el contexto, especular sobre las posibles implicaciones y, sobre todo, entender qué hay detrás de estas palabras tan potentes de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Prepárense porque esto se pone bueno. La verdad es que el mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, de relaciones que parecen sacadas de una telenovela, y a veces, las propias estrellas nos regalan momentos de honestidad brutal que nos recuerdan que detrás de los flashes y los guiones, hay personas reales con sentimientos complejos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Desde que sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción, y pronto, los rumores de un romance se hicieron una realidad palpable para sus fans. Vivimos con ellos cada etapa de su relación, sus viajes, sus momentos de complicidad capturados en redes sociales, y también, lamentablemente, su separación, que dejó a muchos seguidores con el corazón roto. Sin embargo, el titular de hoy nos lanza una bomba inesperada. Las palabras «Kerem nunca me dejó y fui injusta con él» sugieren un giro dramático en la narrativa que teníamos sobre su ruptura. Por lo general, cuando una relación termina, se asume que ambas partes han decidido seguir caminos separados, o que uno de los dos ha tomado la iniciativa de poner fin a la relación. Pero esta confesión de Hande parece apuntar a algo mucho más sutil, algo que podría haber sido un error de interpretación, una decisión precipitada, o quizás, una falta de comunicación que llevó a un desenlace doloroso. Primero analicemos la frase «Kerem nunca me dejó». Esto implica que desde la perspectiva de Hande, Kerem no fue quien terminó la relación. Podríamos estar ante una situación donde Hande creyó que él la había dejado, o que la decisión de separarse provino de él, cuando en realidad, según sus propias palabras ahora, no fue así. Podría ser que Kerem todavía tuviera sentimientos por ella, o que estuviera abierto a una reconciliación, y que Hande, quizás por orgullo, por un malentendido o por presiones externas, haya tomado una decisión que no reflejaba la realidad completa de la situación. Es un escenario que suena a drama de película, pero que en la vida real, lamentablemente, sucede. Y luego viene la segunda parte, la más contundente: «y fui injusta con él». Esta declaración es un reconocimiento de culpa, una admisión de que sus acciones o decisiones pudieron haber sido equitativas, que le causaron un daño injustificado. Ser injusto con alguien en el contexto de una relación amorosa puede significar muchas cosas: no haberle dado una oportunidad, haberle acusado de algo que no hizo, haber terminado las cosas de manera brusca o sin la consideración debida, o haber tomado una decisión que lo perjudicó emocionalmente. Esta honestidad de Hande es admirable, porque no es fácil para una figura pública admitir errores, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. ¿Qué pudo haber llevado a Hande a decir esto ahora? Es probable que haya habido un periodo de reflexión profunda. Después de una ruptura, el tiempo y la distancia a menudo nos permiten ver las cosas con mayor claridad. Quizás Hande ha tenido tiempo para procesar lo sucedido, para analizar su propio comportamiento y para darse cuenta de que cometió un error. Tal vez ha tenido alguna conversación con Kerem, o ha sido testigo de algo que le ha hecho replantearse todo. O simplemente es una revelación personal que ella misma ha tenido, una epifanía que la ha llevado a compartir esta verdad con el público. Las especulaciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Los fans de la pareja, que siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, ven en estas palabras una señal de esperanza. ¿Podría esto significar una reconciliación? ¿Un reencuentro entre Hande y Kerem?
La verdad es que aunque el titular es muy revelador, no nos da todos los detalles. No sabemos si esta confesión es un paso hacia la reconciliación o simplemente un acto de desahogo y autocrítica por parte de Andy. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que, a menudo, la versión de los hechos de una persona no es la única ni la completa. Lo que Andy confiesa es su perspectiva, su sentimiento de haber actuado de forma injusta. Esto no significa que Kerem no haya tenido sus propias razones o sentimientos durante la relación o su fin. Lo que sí queda claro es que Andy está asumiendo una parte de responsabilidad en cómo terminaron las cosas, o al menos, en la forma en que ella percibe el fin de su relación. El impacto de estas palabras en la percepción pública de ambos actores es innegable. Para Kerem, estas declaraciones podrían ser una validación de sus sentimientos o de la forma en que vivió la relación. Para Andy es un acto de valentía y humildad. En un mundo donde a menudo se busca culpar al otro en una ruptura, Andy ha elegido mirarse a sí misma y reconocer su propia parte. Podríamos pensar en varios escenarios hipotéticos que expliquen esta confesión. Tal vez Andy tomó una decisión impulsiva, basada en malentendidos o en influencias externas, y ahora se da cuenta de que esa decisión fue un error y que no fue justa con Kerem, quien quizás no había llegado a ese punto de querer terminar. O quizás hubo una conversación que Andy malinterpretó, llevándola a creer que Kerem la había dejado, cuando él simplemente estaba expresando sus propias dudas o necesidades. La frase "Kerem nunca me dejó" es la clave. Sugiere que el impulso para la separación, o la percepción de la separación, no provino de Kerem de la manera que Andy llegó a creer. Además, la admisión de haber sido injusta es muy significativa. Ser injusto implica una falta de equidad, de proporcionalidad en las acciones. Esto podría sugerir que Andy, al tomar la decisión o al reaccionar a la situación, no consideró plenamente los sentimientos de Kerem, o actuó de una manera que lo perjudicó sin motivo justificado. Es un reconocimiento de que, retrospectivamente, ella siente que no le dio a Kerem el trato que merecía. Es fascinante ver cómo las redes sociales y los medios de comunicación magnifican estas declaraciones. Los fans ya están creando teorías, compartiendo mensajes de apoyo a Andy por su honestidad, y por supuesto, hay una gran expectación sobre si habrá una respuesta de Kerem o si esto allanará el camino para un posible reencuentro. La verdad es que como espectadores, solo podemos especular y analizar las palabras que se nos presentan. Lo importante aquí es el mensaje de madurez y autoconciencia que Andy Ercel está transmitiendo. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, ver a una figura pública admitir sus fallos en asuntos tan personales es inspirador. Nos recuerda que todos cometemos errores, que las relaciones son un terreno difícil y que la comunicación honesta y la reflexión son fundamentales. Este titular nos deja pensando en la fragilidad de las relaciones y en cómo los malentendidos o las decisiones apresuradas pueden tener consecuencias duraderas. También nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las veces que hemos sido injustos o hemos malinterpretado las intenciones de alguien. En resumen, la confesión de Andy Ercel de que Kerem nunca me dejó y fui injusta con él ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos sobre su ruptura. Sugiere que la narrativa que teníamos no era la completa, y que Andy se culpa por haber actuado de manera injusta. Es un momento de profunda reflexión y autoanálisis para ella, y ha abierto la puerta a innumerables especulaciones sobre su relación pasada y su futuro. Sea cual sea el desenlace, esta declaración demuestra una valentía y una honestidad notables por parte de Andy. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis tan interesante. Hemos desgranado el titular, hemos especulado sobre sus posibles significados y hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad y la autocrítica en las relaciones. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y que les haya dado mucho en qué pensar. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este canal. Su compañía y su interés son lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión de Andy Ercel. ¿Creen que haya esperanza de reconciliación? ¿Qué les pareció su honestidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Únanse a esta fantástica comunidad donde hablamos de todo lo que nos apasiona. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.